misericordioso todos los días para con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Y Señor, te suplico por la predicación del día de hoy, por el alimento espiritual que hoy vamos a tener. Por favor, abre nuestras mentes y corazones para poder entender y atender lo que tú quieres de nosotros. Yo, como tu portavoz, Señor, te suplico que me ayudes a no decir palabra de hombre, sino tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bien, vamos a continuar con el servicio, hermanitos, en la predicación. Dejamos la predicación en el tema de la sumisión del siervo de Dios, así la titulamos. ¿Por qué? Pues hoy vamos a ver por qué. La vez pasada solamente vimos un versículo y lo vamos a repasar. Dice, 1 Pedro 2, 13, 14, sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Bien, perdón, entonces rápidamente vamos a dar un repaso, hermanos. Ay, me salté a la última. Dice, la sumisión del siervo de Dios es para con toda autoridad humana, porque el principio bíblico es que Dios ha dado esa autoridad. Estábamos viendo la vez pasada que nosotros debemos acatar a las autoridades humanas. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto esas autoridades humanas y se acabó. Nosotros tenemos que acatar sí o sí al presidente, al gobernador, al rey que nos ha impuesto el Señor, porque viene de Él. Y para ello veíamos Daniel, y para ello veíamos las mismas palabras de Jesucristo delante de Pilato, que le dice, ninguna autoridad se te ha dado sino de arriba. La segunda cosa que vimos fue que las autoridades están llamadas a hacer el bien y a castigar el mal. Veíamos esta palabra dicotomía, que significa de dos, y cotomía, de cortar. Aquí tenemos un contraste, cortamos la responsabilidad de la autoridad en dos. Por un lado tiene que hacer el bien y por otro lado tiene que castigar el mal. Para eso veíamos Deuteronomio, en donde se nos comentaba que Dios le había instaurado a Israel ser obediente para que fuera cabeza, pero si en el momento que Israel fuera desobediente, entonces iba a ser cola de la cabeza. Entonces ese es un principio que nos deja bien establecido la Biblia. Y el número 3, que todas las autoridades tienen un principio bíblico en el que se basa su autoridad, y es que viene en Lucas 12, 48. Bueno, el principio de su responsabilidad y las consecuencias de ella. Sería en Lucas 12, 48. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él, y el que mucho le han confiado, más le exigirán. Entonces veíamos que nosotros tenemos que estar en oración constante por nuestros pastores, por nuestros líderes. ¿Por qué? Porque ellos tienen una carga inmensa en sus hombros, una responsabilidad inmensa, porque en el día del juicio Dios les demandará lo que hayan hecho o lo que no hayan hecho. Entonces veíamos el contexto de la carta. La congregación está bajo la persecución del emperador Nerón, porque el emperador le había echado la culpa a los cristianos del gran incendio que había pasado en Roma. La persecución era terrible, cruel, sangrienta. Vamos a ver un poquito más sobre eso más adelante. Y en ese contexto estaban nuestros hermanos del primer siglo. Entonces, lo que hace primero Pedro es animar y después exhortar. Veíamos que Pedro los animaba, primero recordándoles la gracia que habían recibido, y segundo, por la invaluable salvación que habían recibido en Jesucristo. Y Pedro hace mucho hincapié en la salvación. ¿Por qué? Porque la sangre que fue derramada en la cruz fue sangre bendita, santa, preciosa, invaluable. Y de esa manera Pedro estaba tratando de animar a estos hermanos que estaban bajo una persecución terrible. Y después de que ya los anima, viene una exhortación. Pedro se da cuenta de que la congregación, a pesar de que está siendo perseguida, a pesar de que está teniendo problemas fuertes, a pesar de eso, tiene problemas espirituales. Les llama, entre muchas cosas, les llama a la santidad, ¿no? Les dice, sean santos porque Dios es santo.
y les menciona un pasaje del Antiguo Testamento. Después les dice que deben tener amor los unos por los otros, que deben buscar la palabra como niños chiquitos, y el tema que nosotros vamos a ver, la sumisión a las autoridades humanas. Ahí nos quedamos la vez pasada y ahora vamos a pasar a esto. Bueno, antes, hermanos, dos cosas. La primera es que estábamos viendo, ¿por qué estamos viendo? Porque yo les mencioné sobre el aborto, sobre la agenda woke, sobre la pedofilia, sobre el suicidio asistido la vez pasada. Porque las autoridades humanas hoy en día, la ONU, Naciones Unidas, Ministerio de Salud, que es la OMS, todas estas entidades que son globales, todas están empujando una agenda. Esta agenda está, primero que todo, y a mi percepción, está apuntando hacia los niños. ¿Por qué hacia los niños? Porque los niños son la generación que un día va a ser maleada. Los niños son los que un día van a ser adultos y los que van a sostener todas estas doctrinas, ideologías, pensamientos que se están instaurando en el mundo. Entonces, ¿por qué estamos viendo esto? Porque este es nuestro contexto con respecto de la autoridad que tenemos ahorita. Por eso yo se los comentaba. Y la segunda cuestión, hermanos, es que los niños, yo les comentaba la vez pasada, que los niños son puros, y bajo mi interpretación bíblica, yo considero que los niños son puros, pero no en el sentido de que ellos son salvos per se, o sea, que son salvos porque son niños. Yo no me atrevería a decir eso. Lo que les comentaba, hermanos, es que de alguna manera Dios considera a los niños puros, porque dice Jesucristo que del reino de los cielos es de estos que son como los niños, y de hecho le dice a los discípulos que deben ser como ellos para poder entrar al reino de los cielos. Entonces, de alguna manera que no sabría explicar porque está fuera de mis condiciones, los niños son puros delante de los ojos de Dios. Eso es lo que yo me refería, y bueno, nada más lo digo para hacer una aclaración y no se vaya a como malinterpretar, porque yo estoy consciente que los niños son pecadores. Dice David que en pecado mi madre me ha concebido, así todos hemos sido concebidos en pecado. Entonces, hermanos, aquí, ya para pasar con la predicación, hay una aparente contradicción. ¿Por qué? Bueno, la contradicción, a ver, permítame tantito. Nos vamos a saltar esto, porque si me meto con globalismo no nos va a dar tiempo. Después, hermanos, les voy a preparar algo, tal vez un video o un escrito donde vengan muchas cuestiones que están pasando hoy en día. Pero vamos a meternos de lleno a la predicación. Entonces, ¿por qué habría una aparente contradicción? Bueno, primero tenemos el versículo que vimos el domingo pasado. Sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad, a los gobernadores como enviados por él, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Tenemos por un lado que Pedro nos dice que tenemos que estar sometidos a las autoridades. Y luego, no solo Pedro, sino también Pablo. Los hombres, digamos que más reconocidos dentro de los discípulos de Jesucristo, Pedro y Pablo, te dicen lo mismo. Y hemos aprendido que cuando en la Biblia te dicen 2 veces algo es porque lo tienes que hacer. Y luego aquí no solamente son 2 veces, sino que te lo dicen 2 apóstoles. Romanos 13:1-7 dice: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Pausa, ahí vamos a hacer. Hermanos, que se nos quede bien presente, hermano, que cuando tú vas en contra del presidente, por más malo que sea, si tú vas en contra de él y lo difamas o simplemente vas en contra de él, pero ahorita vamos a ver una cuestión sobre eso. Si vas en contra de él, entonces estás yendo contra la misma autoridad de Dios. Y es a lo mejor algo que muchos cristianos que se involucran en política no han entendido, porque los cristianos no es malo que hagan política como tal,
pero cuando se involucran mucho en política descuidan muchas cuestiones espirituales, y una de estas cuestiones espirituales importantísimas es no ir en contra de la autoridad que Dios te ha puesto. Por eso el pastor, muchas veces los pastores nos han comentado, sobre todo el pastor Martín, que él prefiere no involucrarse en cuestiones de política porque te vas a embarrar de muchas cosas, te vas a desviar de muchos preceptos que Dios comanda que hagamos. Uno de ellos, y el primerito que a lo mejor se puede llegar a trastocar se puede llegar a fallar, es de la sumisión a las autoridades. Seguimos con el versículo 3, dice: porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Pues es para ti un ministro de Dios para bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Aquí vemos lo que Pedro decía, hacia esa dicotomía entre el gobernante va a premiar al que hace el bien y va a castigar al que hace lo malo. Lo mismo nos dice Pablo. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Subrayé eso porque es importante y ahorita lo vamos a ver. Pues por esto también pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Paguen a todos lo que deban, al que impuesto, al que tributo, al que temor, al que honor. Y estas palabras hacen eco en Jesucristo, porque Jesucristo le enseñaba a sus discípulos que cuando los fariseos lo increpan y lo quieren hacer caer y le hacen una pregunta difícil, ¿no? El Señor, ¿tú crees que deberíamos dar impuestos al César? Y Jesús les dice: insensatos, ustedes me quieren hacer caer. Den al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y esto mismo es la doctrina que Pablo y Pedro nos enseñan. Entonces, ¿por qué habría una aparente contradicción? Otra vez tenemos que trasladarnos al contexto donde está Pedro y los perseguidos. Por un lado, la autoridad en ese momento, los romanos estaban matando a los cristianos por ser cristianos. Pero por otro lado, tenemos a nuestro Señor Jesucristo diciendo: pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo crees, hermano, que se resuelve esa aparente contradicción? Porque por un lado te dice: tú tienes que hacer caso de las autoridades, lo que te digan, tú tienes que hacer caso. Y por otro lado, si las autoridades te mandan a hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios, Jesucristo te dice que si lo niegas, Él te negará delante del Padre. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la solución a ese problema? La solución, hermanos, es la muerte del cristiano. ¿Por qué? Porque la autoridad decía: si tú no niegas al que dices que es tu Señor Jesucristo, entonces te vas a morir. Y entonces el cristiano, ¿qué hacía? Pues el cristiano decía: no voy a negar a mi Señor, a mi Kurios, que es Señor en griego. No voy a negar a Jesucristo y acepto tu pena capital. Y muchos cristianos dieron sus vidas por no negar a Cristo y por no negar la voluntad de Dios de obedecer a sus autoridades. ¿Qué va a pasar, hermanos, en este contexto globalista en el que los gobiernos parece que se están poniendo de acuerdo para que el cristianismo sea eliminado, o al menos los valores cristianos sean eliminados? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, primero, no podemos negar a Dios. Segundo, tenemos que aceptar la pena por no negar a Cristo, igual que hicieron los primeros cristianos. Yo te hago una pregunta, hermano. Si el día de mañana se viene una persecución como las que ya hay, porque, hermanos, no podemos tapar el sol con un dedo. Ya hay persecución. Ya hay persecución en Sudamérica. De hecho, apenas les comentaba, ¿no?, que
El domingo pasado les comentaba que salió una noticia de que en una comunidad de la Sierra de Oaxaca, me parece, una comitiva de personas que se consideran católicas romanas fueron, les robaron todo lo que tenían y quemaron su congregación chiquita. ¿Y qué va a hacer ese hermano que le acaban de quemar su congregación y acaba de perder todo lo que tenía? Pues seguir. Si el día de mañana, hermano, se desata una persecución como esa ante esta congregación o cualquier otra congregación que profese el nombre de Cristo, ¿tú qué vas a hacer? Si vas a exaltar el nombre de Cristo, aunque eso vaya o implique tu vida. Tenemos, hermanos, que ser fuertes en ese sentido. Entonces, ¿qué vamos a hacer, hermanos, con una autoridad que es injusta, que es vil, que es engañosa, que es mentirosa? Una autoridad que ya habíamos visto, ¿no? Que manda a matar bebés. Bueno, no manda, pero permite que se maten bebés. Permite que niños reciban cirugías y que muchos jóvenes pierdan esa identidad que tenían por toda esta porquería que están haciendo. ¿Qué vamos a hacer ante esa autoridad? Bueno, yo lo que alcancé a entender a partir de esta predicación es que debemos perdonarlos, primero que todo. Proverbios 24, 29 y 25, 21 dice: no digas como él me ha hecho, así le haré, pagaré al hombre según su obra. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan, y si tiene sed, dale de beber agua. Es un principio cristiano básico, el perdonar a nuestros enemigos. ¿Qué hizo Jesucristo cuando estaba en la cruz? No mandó fuego sobre los que lo estaban crucificando. ¿Qué hizo? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. El segundo aspecto es amar, o sea, no solamente es perdonarlo, porque luego nosotros incluso hasta puede que lamentablemente pase en nuestra congregación, perdonamos al hermano pero no lo amamos. Dice entonces nuestro Señor Jesucristo que debemos amar a nuestros enemigos. Han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir una milla, ve con el 2. Al que te pida, dale, y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que les persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, porque si aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Entonces estas palabras de Jesús tiene que hacer pues mella en nuestros corazones, porque si nosotros amamos solamente a los que nos aman, entonces pues eso no es cristianismo. Eso lo puede hacer cualquier persona, o sea, una persona que no crea en Dios, una persona que crea en Dios pero que haga el mal, lo puede hacer, de hecho lo hace. ¿Qué vamos a hacer? Yo tengo un problema así fuerte, hermanos, porque a mí sí me carcome mucho como el enojo, la ira y la impotencia de que las autoridades dejen tantas cosas pasar. Y yo sí me pongo bien loco, hermanos. Yo me pongo bien loco. Porque, y más cuando se meten con los niños. Porque para mí, lo que dice Jesús, de más te valiera
a ti que hiciste tropezar a un niño, más te valiera tomar una piedra y lanzarte al río. Ese celo que tiene Jesús por sus niños, es un celo que yo agradezco al Señor que yo también lo tengo, porque a mí me pesa muchísimo que se metan con los niños, pero muchísimo. Y es algo con lo que yo tengo que lidiar, es una cuestión mía, el poder llegar a amar a esa autoridad que se mete con los niños. Y por último, esperar en Dios la justicia. Dice Pablo, nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten a lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca se venguen ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Aquí hay una cuestión, hermanos, y que se tiene que tomar, y es algo que les comentaba que íbamos a retomar del pasaje de hace rato de Pablo. Lo voy a regresar para que lo vean. En el versículo 5 dice, por tanto es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Aquí Pablo nos explica algo muy importante. ¿Por qué debemos someternos a la autoridad? Si nosotros leyéramos solamente la parte donde dice que porque Él te va a premiar, o bueno, la autoridad te va a premiar, entonces, ¿qué pasa con las autoridades que hacen el mal? Y no premian al que es justo, sino que pareciera lo contrario, que lo castigan por ser justo. Dice Pablo que nosotros debemos someternos no solo por razón de temor a la autoridad, sino también por razón de nuestra conciencia. ¿Y conciencia de qué? De que Dios te ha puesto esa autoridad. Esa es la conciencia que debemos tener. Que cuando seamos de alguna manera perjudicados por esa autoridad, siempre tener presentes que ellos tienen autoridad porque Dios les ha dado autoridad. Y por ese concepto de conciencia en nuestros corazones debemos acatar. Ahora, hermanos, aquí les voy a leer algo, igual es un poquito largo, pero a mí se me hace muy fuerte las palabras del Señor. ¿Te imaginas a Jesucristo, que es pues el autor de todo lo que vemos? La voz, el verbo de Dios, que con su voz hizo aparecer las estrellas, hizo aparecer la tierra, los mares, los animales y nosotros mismos. Con esa voz potente, ¿te imaginas siendo el hombre gritándole a hombres? Porque Jesucristo no comanda que nosotros, les voy a comentar esto, el sometimiento no es necesariamente que tú te quedes callado ante la injusticia. Son dos cosas diferentes. Y Jesucristo mismo lo hace. Cuando los fariseos, que eran hombres legalistas, hombres que imponían una ley que Dios no había impuesto sobre los hombres, cuando Jesucristo ve eso, les grita y les habla, pero fuerte. Y Jesús estaba fallando a su propio mandamiento de sometimiento a las autoridades. Pues no. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una ley que Dios nos ha dado para ser proclamada. Si nosotros tomáramos el sometimiento a las autoridades hasta su máximo, hasta sus máximas consecuencias, entonces no podríamos predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones, hermanos, que el cristianismo tiene y que ya se los había comentado, es que el cristianismo es exclusivista. El cristianismo no te va a decir, Buda tiene razón, Mahoma tiene otro poquito de razón, y las demás religiones hindús y politeístas tienen un poquito de razón. Entonces todas dicen la verdad y todos proclamamos al mismo Dios. Eso de hecho es una doctrina que se está proclamando en el mundo, y aguas con eso. El cristianismo es una religión exclusivista porque simplemente con las palabras que dijo Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y si es nadie, es porque es nadie. Nadie puede ir al Padre si no es por Jesús. Por eso es exclusivista.
porque solamente hay un camino, porque solamente hay una verdad, porque solamente hay una forma de llegar al Padre. Por eso es exclusivista. Entonces, esa conciencia Dios nos las ha dado a nosotros para poder resaltar las verdades que Cristo nos ha enseñado. Entonces Jesucristo nos enseña a someternos a las autoridades, pero cuando nuestras autoridades, porque las autoridades en ese momento de Jesús eran los fariseos y los maestros de la ley, cuando nuestras autoridades la están regando, se puede proclamar la verdad, se puede decir la verdad, y es más, Dios te manda a decir la verdad. Pero hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni ustedes entran ni dejan entrar a los que están entrando. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque devoran la casa de las viudas, aun cuando por pretexto hacen largas oraciones, por eso recibirán mayor condenación. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren el mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando llegan a hacerlo, lo hacen hijo del infierno 2 veces más que ustedes. Eso está fuertísimo, hermano. Está fuertísimo lo que les dice. Hay de ustedes guías ciegos que dicen, no es nada el que alguno jure por el templo, pero el que jura por el oro del templo contrae obligación. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y han descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad, y estas son las cosas que debían haber hecho sin descuidar aquellas. Guías ciegos que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que lo de afuera también quede limpio. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes por fuera parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Y dicen, si nosotros hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en derramar la sangre de los profetas. Así que dan testimonio en contra de ustedes mismos, que son hijos de los que asesinaron a los profetas. Llenen pues la medida de la culpa de los padres. Serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparán del juicio del infierno? Por tanto, miren, yo les envío profetas, sabios, escribas. De ellos a unos los matarán y crucificarán, y a otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad, para que recaiga sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien asesinaron entre el templo y el altar. En verdad les digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Imagínate a Jesucristo diciéndole eso a esos hombres. Les estaba gritando, hermanos. Porque Jesús estaba lleno del celo de Dios y veía en esos fariseos, en esos maestros de la ley, una hipocresía. ¿Cuántas veces hipócritas les digo? Como 7. Jesús, Dios, nos manda a decir la verdad, hermanos. ¿Tú le dirías así de fuerte a tu autoridad en qué se está equivocando? Está muy fuerte, ¿no? Está muy fuerte. Pero ¿por qué es fuerte, hermanos? ¿Por qué Jesús es fuerte? Porque Él mismo lo dice. Los fariseos estaban poniendo cargas sobre hombres que Dios no había pedido, y sobre todo, y la parte que a mí más me turbó, digamos de alguna manera, es cuando les dice, ya se me perdió el versículo, donde les dice que los hacen doblemente reos del infierno. ¿Por qué Jesús es tan fuerte con esos hombres? Porque estaban haciendo que otras personas se estuvieran perdiendo. Y por eso te animo, hermano, a que tengas ese celo. Y si no tienes un celo por la verdad, pídeselo a Dios y te lo va a dar. Un celo fuerte, bien arraigado en lo que es la verdad. A mí me daba mucho miedo, hermanos, cuando estaba en la escuela,
porque todavía no tenía bien cimentado ese celo, me daba mucho miedo que el decirle a esas chicas que se habían hecho chicos, según, y que eran transexuales, me daba mucho miedo decirles por su nombre, porque yo pensaba que me iban a correr de mi trabajo. Y me daba mucho miedo y muchas veces le llegué a pedir perdón al Señor, porque por ese miedo yo les decía como ellas querían al principio, y me refería a ellas como hombres en lugar de mujeres. Y yo lo que le daba al Señor era: Señor, dame más celo por tu verdad. Y Dios me está dando ese celo. Y ahorita no me importa si me corren de mi trabajo, y no me importa si me mandan a la cárcel. Hermanos, en el mundo hay testimonios de hermanos que están en la cárcel por haberse referido a personas por cómo se conciben. Hay hermanos que han ido a la cárcel, hermanos, por haber estado orando afuera de clínicas abortistas. Nada más por eso. Nada más por eso, hermanos. Y toda la agenda, yo leí, si da tiempo a lo mejor les comento algo breve al final, pero yo me leí todos las cláusulas de la Agenda 2030 ayer. No la había leído completo, pero ya ayer me la eché. Hermano, toda la carta de la Agenda 2030, toda menciona inclusivismo, menciona respeto, tolerancia, menciona todas esas cosas que se mencionan en los medios de comunicación. Todas esas cosas están ya actuando. Y tenemos un problema muy fuerte, hermanos, con respecto a eso, y haciendo un paréntesis muy, muy fuerte, hermanos. No sé si tú le das a tus nietos o a tus niños celular o tableta o computadora. Yo te recomiendo, hermano, que cheques qué es lo que hacen, qué aplicaciones utilizan. Por ejemplo, simplemente TikTok. Esa es una de las plataformas más progresistas que puede tener ahorita un niño en su celular. Pero la otra vez estaba viendo un video donde una persona se descargó TikTok y lo hace para concientizar a la gente. Descarga TikTok y lo primero que le sale en TikTok son mujeres bailando semidesnudas. ¿Por qué le sale eso? Y la cuenta que hizo la persona la metió con datos de niños, como si él fuera un niño. Metió que tenía 10 años, su fecha de nacimiento, su nombre, y lo primero que le salió en la cuenta fueron mujeres bailando semidesnudas. ¿Por qué en el mundo se están enfocando tanto a los niños? Y es lo que comentamos, porque son las generaciones que vienen. Aguas, hermanos, con darle. Yo lo que voy a hacer, primero Dios, con mi bebé, cuando nazca, y cuando comprenda, es decirle que no le voy a dar celular hasta que tenga una plena conciencia de las cosas. Porque si no tiene una plena conciencia de las cosas, hermanos, ¿tú qué crees que piensa un niño cuando ve una mujer bailando semidesnuda? ¿Tú qué crees que piensa un joven que tiene dudas existenciales y problemas fuertes emocionales cuando ve en TikTok, en Instagram o en cualquiera de esas plataformas cuestiones como el amor es amor, si no te identificas con lo que eres, entonces cámbiate? ¿Tú qué crees que piensan esos niños? Si todavía están en proceso de crecimiento, están en proceso de formar sus bases conceptuales, de pensamiento, de creencia. Yo te lo dejo a ti, hermano, a tu consideración. Si es que tú le das celular, tablet o algún medio electrónico a tu hijo o a tu hija, o a tu nieto o a tu nieta. Te lo dejo a tu consideración, porque toda esa porquería en donde más está avanzando es en las redes sociales. Yo te lo puedo asegurar. Yo tengo una carpeta ya llevaré como unos 700 videos
sobre todo lo que es progresismo, y la gran mayoría de esos son progresismo dirigido a jóvenes y a niños. Y todos esos se mandan por las redes sociales. Entonces, considera, hermano, óralo, y si todavía te comprometes a darle esas herramientas a tus niños, porque a veces pues les piden, ¿no?, que tarea y que así, pues estate al pendiente. Estate al pendiente. Bien, entonces, hermanos, ¿qué vamos a hacer con esto que ya está aquí? No es que ya va a venir, es que ya está aquí. Aborto, pedofilia, wokismo, y no solo eso, tenemos divorcio, no solo eso, tenemos sectas como los Testigos de Jehová, tenemos esta secta que se llama Madre Espíritu Santo, que ya me ha tocado debatir con ellos 2 veces, los mormones, y tenemos ahora al romanismo, al catolicismo romano. El catolicismo romano, hermanos, se está cayendo a pedazos. Te lo digo así, se está cayendo a pedazos. ¿Por qué? Ellos tienen una doctrina que es la doctrina de la infalibilidad papal. Ellos tienen un papa, ellos dicen que el papa es el vicario de Cristo. Básicamente lo que dicen es que el papa es la representación literal de Jesucristo en la tierra. Entonces, tú piensas en eso y considera las repercusiones, porque el catolicismo tiene millones y millones de fieles. Nos superan. El evangelicalismo todavía no alcanza al romanismo. Ahorita la mayor religión de momento es el catolicismo romano, primer lugar. Segundo lugar, el Islam. Tercer lugar, el evangelio, el evangelicalismo. Ahora, piensa en las repercusiones que tiene una persona que se dice el vicario de Cristo cuando dice en una de sus, sacó una consigna que se llama Fiducia Supplicans, y yo estoy haciendo una revisión del documento donde dice que los sacerdotes tienen que bendecir a las parejas homosexuales y a las parejas que estén en alguna otra cuestión como divorcio o nada más estén juntadas. Piensa en esas repercusiones, es global. Muchos romanos que se dicen cristianos van a ser engañados, hermanos. Cuando su papa, que lo consideran como el vicario de Cristo, les dice, tú tienes que hacer esto porque yo lo digo, yo tengo la revelación de Cristo, imagínate, eso ya suena como a una secta. Porque la palabra de Dios dice, cuando vengan falsos profetas no les crean, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán, aquí está el Cristo, allá está el Cristo. Tenemos que orar, hermanos, por nuestras familias y en general por todas las personas que son católicas romanas, porque tienen a una persona como autoridad que no está siguiendo los estatutos de Cristo y se dice que es una iglesia cristiana. La verdad que a mí me da mucha lástima a los católicos ahorita, porque ellos no saben qué hacer. Se está cayendo a pedazos su iglesia. ¿Por qué? Porque tienen otra doctrina que dice que si tú no le haces caso al Papa, entonces tú estás excomulgado de esa congregación, porque el Papa es su autoridad impuesta por Dios. Y cuando tú no le haces caso a esa autoridad, entonces tú no puedes ser católico romano. Entonces hay muchos católicos romanos que están huérfanos, porque toda esa agenda progresista ya tiene sus bases bien cimentadas, sus raíces asquerosas, hasta en el catolicismo. Yo antes, yo respetaba mucho al catolicismo porque al menos, aunque tiene muchas doctrinas erróneas, al menos proclamaban muchos valores cristianos como el amor a la familia, como el matrimonio. Esas cuestiones son fundamentales en nuestra sociedad. Cuando tú tocas eso, familia, matrimonio, cuando tú tocas eso, entonces la sociedad se cae a pedazos. Y es lo que le está pasando al catolicismo. Porque por un lado está el Papa que les dice, los sacerdotes tienen que bendecir a las parejas homosexuales, y por otro lado tienes al feligrés o a la persona que atiende a la iglesia que dice, pero es que eso está mal.
hay que orar mucho por los hermanos, los católicos. Y luego tenemos a una cuestión que está saliendo, hermanos, que yo la verdad nunca habría pensado que iba a tener que hablar de esto, pero sí, se tiene que hablar. El islamismo es ahorita la segunda religión más grande del mundo y está creciendo, hermanos, pero no está creciendo porque sea la verdad, porque tengan doctrinas que van adquiriendo más fieles, sino que están creciendo porque se están reproduciendo mucho, y esa es la verdad. Ahorita, por ejemplo, España tiene un problema, hermano, de ¿cómo se dice? De recambio poblacional, porque los que están entrando a España, porque España tiene una ley y que México creo que va a imponer esa ley de que ya no se necesite visa, ni se necesite, ¿cómo se llama? Pues algún documento oficial para que tú puedas estar en el país. España tiene eso y ahorita tiene un problema enorme con el islamismo. ¿Por qué? Porque toda la tasa de recambio poblacional, o al menos casi toda, está siendo por el Islam y no por los españoles. El Islam está alcanzando pues mucho alcance, y eso conlleva una cuestión para nosotros, hermanos. ¿Cuál es que sea esa cuestión? ¿El Islam proclama lo que nosotros proclamamos? No. ¿Qué va a pasar? Que nosotros vamos a tener, así como tú te encuentras luego con los testigos de Jehová, que te encuentras con el mormonismo, que te encuentras con ellos, así te vas a encontrar con el Islam. Y nos vamos a tener que preparar con argumentos en contra del Islam. Una de las cosas peligrosas del Islam, hermano, es que ellos dicen que Jesucristo es un profeta. Ellos no dicen que Jesucristo sea el Hijo de Dios, ellos dicen que es un profeta, pero que el mayor profeta fue Mohammed. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a responderles? ¿Cómo les vamos a responder a ellos para que no engañen a las personas? Son muchas cuestiones, hermanos, en las que tenemos que estar formándonos, muchas. ¿Eso conlleva trabajo? ¿Conlleva tiempo? Sí. Pero es un esfuerzo que tenemos que hacer, porque es nuestro contexto. En su contexto, Pedro les dijo ciertas cuestiones a la audiencia original que tenían que hacer. Ahora nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Tenemos que hacer nuestra chamba. Bien. Avanzamos y dice 1 Pedro 2, 16, 17. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Es como un pequeño resumen que nos ofrece Pedro de todo lo que vieron anteriormente, sobre las exhortaciones. Y vuelve a resaltar esto: honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Eso es algo que Pedro está diciéndonos otra vez. ¿Por qué? Porque es importante. Ahora, cuando dice esta parte de anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, ahora va a meterse a una cuestión que es muy sensible, hermanos, muy sensible. El testimonio de los esclavos. El testimonio de los esclavos, hermanos, es uno de los testimonios más poderosos con los que tú te puedas encontrar. Las personas del Imperio Romano que conquistaron, no figurativamente, sino literalmente, el Imperio Romano, no a base de puño, de fuerza o de guerra, sino a base de predicación, fueron a partir de los estratos más bajos del Imperio Romano, los esclavos, los siervos. ¿Por qué? Bueno, primero les menciono esto y ya después comentamos sobre eso. Primero de Pedro 2:18 dice: siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Lo que les está pidiendo a los esclavos, hermano, es algo, pero fuertísimo. Pero muy fuerte. ¿Por qué? Los esclavos, hermanos, hay historiadores
que dicen que los esclavos en el Imperio Romano ni siquiera eran tomados como personas. Cuando tenían sus listas y aparecían las listas de las personas que laboraban en un lugar, ellos no aparecían en esas listas, ellos aparecían en las listas de herramientas. Su nombre como una herramienta. ¿Por qué? Eran considerados herramientas. No tenían personalidad, no eran seres humanos, no eran hombres, ni mujeres, ni niños, ni ancianos. Eran simples y llanas herramientas que su amo podían utilizar como se le diera la gana. Encontraron esta medalla, los trataban como perros. Encontraron esta medalla en una zona arqueológica que dice, que se traduce como: reténme para que no huya y regrésame a mi amo Viventius en la propiedad de Calixto. Les ponían medallas por si llegaban a escapar, que los regresaran y les dieran su merecido. Los esclavos, hermanos, era muy fácil ser esclavo en el Imperio Romano. Los huérfanos eran hechos esclavos. Si tú eras hijo de esclavos, seguías siendo esclavo toda tu vida. Si tú eras un prisionero de guerra, te hacían esclavo. Si tú habías robado, te hacían esclavo. Y una de las cuestiones más complicadas que se vivía dentro del esclavismo eran las minas. Hay muchos historiadores donde dicen que básicamente si tú te mandaban a las minas, tenías una condena de muerte. Y no es porque te mataban, sino porque el trabajo te mataba. Era tan pesado el trabajo que muchos se morían de inanición o de fatiga. Irse a las minas era una pena de muerte, y muchos hermanos cristianos estuvieron en las minas. Hay historiadores que dicen que los esclavos de las casas, que eran como el esclavismo más light, por así decirlo, llegaban a huir porque el trabajo era tan pesado y era tan denigrante que muchos no aguantaban. Hay escritos donde dicen que los esclavos, no importa si fuera un niño o si fuera un anciano, tú tenías que hacer lo que tu amo te dijera. Y hay escritos donde dice que los amos pedían que así fuera un niño o si fuera un adulto mayor, tenían que complacerlos en todo, inclusive en lo sexual. No tenían ninguna voluntad, no tenían forma de escapar de eso. Muchos hermanos cristianos así vivieron. ¿Por qué el esclavismo dentro del Imperio Romano tomó mucha representación cristiana? Por lo que nos dice Pedro en Gálatas: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús, y si son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Esa esperanza se las da Dios a los esclavos. Por eso los esclavos, muchos se convirtieron, porque Dios les da una esperanza nueva en Cristo, de ser libres. Pero mientras esto es una gran esperanza para ellos, en el contexto de Pedro era: aunque tu amo sea terrible contigo, tú tienes que obedecerlo. Imagínate lo que les está pidiendo Pedro a los esclavos. Y luego nosotros nos quejamos, hermanos, que porque el hermano ya nos miró mal, o que porque no contesta bien, o que no nos saluda. O sea, nos quejamos a veces por cosas que ni siquiera. Piensa en los hermanos esclavos, hay que pensar en los esclavos hermanos que tuvimos a cada vez que queramos decir una tontería. En serio, hermanos, porque luego nos caemos de nada. Luego lloramos por nada. Dice Pedro: porque esto haya gracias y por causa de las conciencias ante Dios, algunos sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues qué mérito hay si cuando pecan y son tratados con severidad pues qué mérito hay si cuando pecan y son tratados con severidad lo soportan con paciencia. Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Entonces recuerda que esto se lo está diciendo Pedro a los esclavos, y lo que le está diciendo Pedro a los esclavos es: obedece.
Y cuando te hagan el mal, no pagues con mal, sino paga con bien. Porque si tú haces el mal, entonces ¿qué beneficio hay en ello? Si tú haces el bien, y eso es para todos, porque nosotros somos esclavos de Cristo, eso es para todos. Si nosotros hacemos el bien, entonces nosotros hallamos gracia para con Dios. Nosotros, la palabra griego gracia significa como favor del Señor. Es como Dios diciéndote lo estás haciendo bien. Pero cuando tú pagas el mal por mal, entonces ahí, hermano, no hay gracia de parte de Dios. Y bien, ya para terminar, hermanos, la base teológica de todo lo que hemos visto, inclusive desde antes, todas las exhortaciones que Pedro ha dicho, son en Cristo, porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pisadas. Vamos a seguir aquí, vamos a saltarnos Juan. El cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron sanados. Pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Y así termina Pedro así terminamos con el segundo capítulo. Lo que nos dice Pedro al último es siempre, la mayoría de las veces en los evangelios, en las cartas pastorales y en todas las demás cartas, te vas a encontrar que siempre el referente va a ser Cristo. Siempre el autor va a comparar lo que te ha dicho con Jesucristo mismo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el máximo y perfecto ejemplo que nosotros tenemos. Hay una palabra que utilizan aquí. ¿Dónde está? Sigan sus pisadas. Esa palabra es la palabra en griego jupógramos y significa copiar por imitación. Cuando los copistas en el tiempo de los romanos hacían copias del evangelio, lo hacían perfectamente. Y esa palabra es la que se utiliza para esta cuestión de que nosotros debemos imitar a Cristo con perfección. Nosotros tenemos que ser como Cristo hizo, porque Él es nuestro máximo referente. Muy bien, hermanos, pues ese sería el mensaje del día de hoy. Vamos a orar. Señor, te damos honra y gloria por este mensaje que nos acabas de dar. Señor, te suplicamos que nos ayudes, Señor, a seguir a nuestras autoridades, aunque sabemos que ellos pueden llegar a hacer el mal, Señor, y lamentablemente pues en nuestro país, Señor, mucho mal han hecho y mucho mal van a hacer. Te suplicamos que nos des ese ánimo por servirlas y por ser obedientes, porque tú las has mandado, que ellos sean autoridades, y pues sabemos que esa autoridad viene de ti, Señor. Te suplicamos que nos ayudes en cada contexto, en cada cuestión, Señor, que tengamos con nuestras autoridades, incluso las que están aquí en nuestra congregación, que seamos obedientes a ellas, que podamos ser siervos y esclavos de ellas, así como tú te hiciste siervo y esclavo, Señor. Te suplico, Padre, por favor, que nos ayudes a seguir tu ejemplo, a seguir tu camino, Señor, porque tú lo has instaurado, a verte a ti, Señor, y que si algo estamos haciendo mal, que si en algo estamos fallando, pues nos ayudes a cambiarlo, Señor. Por favor, te lo suplicamos, te lo encomiendo, en el nombre santo de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.